Quiero saludar muy especialmente a todos los feligreses de esta parroquia que por estos días celebran su fiesta patronal del Señor de los Milagros. Qué importante que, teniendo ese título, esta parroquia les recuerde que en el centro de la fe del creyente está el Señor de los milagros, no los milagros del Señor. Lo más importante es el Señor, no sus milagros. A veces pareciera que buscáramos al Señor por sus milagros y no por lo que Él es en sí mismo. Al celebrar esta fiesta, recordamos que Él, Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, que dio su vida por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz, es el mayor tesoro y es el signo más elocuente del amor hasta el extremo, del amor que reconcilia, que encuentra y que perdona. Mis hermanos y hermanas, todavía resuenan fuerte en el corazón las palabras del Papa Francisco en su visita a nuestro país, que inspirado en los integrantes de la Sagrada Familia nos invitaba, como María, decir sí a la historia completa, no a una parte. Como José, a dejar de lado las pasiones y los orgullos. Y como Jesucristo, a hacernos cargo, asumir, abrazar la historia propia, porque ahí está lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Los textos bíblicos de hoy son unos textos que nos hablan de las heridas que puede haber en el corazón del hombre cuando es dañado por otros seres humanos, pero también nos habla de la salida para sanar esas heridas. Y esa salida se llama estar dispuestos a dejarnos perdonar, a pedir perdón. Sí a la historia completa. Cuando se tiene una herida en el alma, a veces solo nos importa lo que sentimos, porque no hay dolor como mi dolor. No cerramos a la historia completa, nos quedamos solo con la parte nuestra. Qué importante entonces que en esta escuela del perdón que hoy nos pone la palabra de Dios, entendamos como María a guardar las cosas en el corazón, no para llenarnos de motivos y de resentimientos, sino para dejar que el Señor Dios con su misericordia nos ayude a apaciguar las emociones y a analizar las cosas sin la ira, sin la sed de la venganza. O como José, que no se dejó llevar por la pasión de la ira en ese momento, ni fue orgulloso cuando a sus oídos le llegaban que estaba pasando algo que pasaba fuera, que superaba su capacidad de comprender, pero fue humilde y sereno, y cuando Dios le deja ver su voluntad, la acepta, la asume y sale a cumplir la misión encomendada. O como Jesucristo, al que hoy aquí celebramos como Señor de los milagros, crucificado, tan en el corazón de nosotros los vallecaucanos. Ese Jesús que no rehuyó la cruz, que se la apropió, que la cargó sobre sus hombros, que dijo sí a llevar sobre sus hombros el peso de las agresiones de los seres humanos heridos por el pecado, pero que dijo un sí que no era un sí violento, sino un sí lleno de amor. Yo quisiera entonces proponerles 3 palabras que brotan de ese magisterio del Santo Padre Francisco
que todavía está fresquito, que nos acaba de dejar hace apenas una semana. 3 palabras que están muy en la línea de la palabra de Dios este día. No dejemos pasar el fervor, la sensibilidad, la emoción que ha producido en nosotros este paso de gracia que ha significado para nuestra patria la visita del sucesor de Pedro, el Papa Francisco. La primera de estas palabras es reconciliarnos, de algo que habló con mucha frecuencia el Santo Padre en cada una de las Eucaristías y celebraciones que tuvo a su paso por Colombia. Él nos decía que reconciliarse no es algo meramente teórico, sino que es abrir una puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Reconciliarnos significa abrir puertas a aquellos que llevan heridas en el alma. Y continúa enseñándonos el Papa que debemos vencer la tentación de la venganza para convertirnos en protagonistas más creíbles en la construcción de relaciones pacíficas con nosotros. Reconciliarnos significa abrir la puerta para entendernos, abrir la puerta para acoger al que quizás nos parece distinto a nosotros, al que tiene actitudes y pensamientos diferentes. Abrir la puerta en reconciliarnos significa entonces cerrarla a la venganza. Cerrarla a la venganza. Si le abrimos la puerta a la reconciliación, cerrémosle la puerta a la venganza. Atender puentes, como diría el mismo Papa Francisco. Y concluía con una palabra que es bastante esperanzadora y profunda. Basta una persona buena para que haya esperanza. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y no esperemos, mis queridos hermanos y hermanas, a que esa persona buena que está dispuesta a abrir la puerta a la reconciliación sea el vecino o la vecina, sea el otro. Tenemos que pedirle a Dios que seamos cada uno de nosotros esa persona buena, que abre el corazón, las puertas de su vida a la reconciliación. Cuando alguien no está dispuesto, ¿cuál era el lema de la visita del Papa? ¿Se acuerdan? Demos el primer paso. Pero cuando se paran dos y ninguno está dispuesto a dar el primer paso, ¿qué pasa? Nada. Nos quedamos ahí estancados. Tiene que haber alguien que dé el primer paso. Y ese tiene que ser el creyente. El Hijo de Dios siempre está dispuesto a dar el primer paso. La segunda palabra que les propongo es encontrarnos. Encontrarnos. Otra palabra de la cual nos ha hablado el Papa Francisco en su visita. Es una palabra permanente en el vocabulario del Papa, la cultura del encuentro. Esto indica salir del egoísmo, de pensar siempre primero en nosotros, salir de no dar importancia a lo que piensa, lo que necesita, lo que pasa por la cabeza, el corazón y la vida de los demás. Somos hermanos, así creamos de forma distinta, sintamos de manera diversa, pensemos de otra forma. En el nombre y con el poder del Señor, tenemos que ser capaces de encontrarnos sin agredirnos, sin destruirnos, simplemente porque nos vemos distintos o diferentes. Cuando se producen heridas por los desencuentros, hay que tener la grandeza para no cerrar las puertas, sino que pidiéndole a Dios la paz interior, abrirnos a recuperar las relaciones que se van rompiendo, superando la tentación del egoísmo, de querer siempre hacer justicia por la propia mano.
Encontrarnos es detenernos a valorar todas las cosas buenas que hay en el otro. En estos días que acaban de pasar de la visita del Papa, viendo las multitudes que salieron a desbordar en afecto, en alegría, pero luego de la visita, al escuchar las estadísticas, las agresiones bajaron en un 84%, los robos en un 80%, la gente tenía otra actitud. En las celebraciones masivas que hubo en cada una de las ciudades donde estuvo el Papa, no pasaron mayores inconvenientes, nadie agredió a nadie, se pudo estar en paz, pudieron entrar y salir esas multitudes sin armar una pelea, pudimos estar juntos y sentir, a pesar de ser tan distintos, de diversas regiones, que todos estábamos conectados por el amor de Dios que nos llegaba a través del Papa Francisco. Y yo pensaba, el Papa Francisco sacó lo mejor de los colombianos con su visita. Nos enseñó que sí es posible vivir momentos buenos, felices, con esperanza, a pesar de nuestras diferencias. Encontrarnos es detenernos a valorar al otro, al reconocer lo bueno que tiene, al quedarnos más en lo positivo que en lo negativo. La tercera y última palabra que les propongo en esta homilía, mis queridos hermanos y hermanas, es perdonar. Perdonar. No nos equivoquemos, mis hermanos y hermanas. Perdonar no es algo que se refiera a los afectos, a los sentimientos. Hay gente que se excusa del perdón diciendo, es que no me nace. No soy capaz de perdonar porque no siento que sea capaz. No nos equivoquemos. El perdón no tiene que ver con los sentimientos. Cuando alguien nos ofende, por supuesto que nuestros sentimientos se alteran, nos oscurecen la capacidad de razonar equilibradamente, con sensatez. Sin embargo, perdonar es un acto de la voluntad y de la inteligencia. Un acto de la voluntad y de la inteligencia. Para perdonar es necesario silenciar el corazón exaltado, las palabras encendidas. Hay que dar tiempo a que pase la tormenta de las emociones, la rabia, el dolor. El comienzo del perdón está en la oración. Cuando a mí personas se me acercan a decirme qué tengo que hacer para perdonar, lo primero que les digo es, comienza a orar por la persona que te ha hecho sufrir, que te ha ofendido. Ese es el primer paso para empezar a perdonar. Ora por el que te ha hecho daño. Y de allí, desde la oración, recibimos de Dios la gracia para serenarnos y empezar a ver lo que nos ha herido con actitudes distintas. No esperemos que el otro venga a nosotros. Demos el primer paso. Eso no significa perder la dignidad. Es comprender que esa es la única forma de romper las cadenas del odio y la violencia. Si a gritos respondemos con gritos, a insultos con insultos, a golpes con más golpes, terminaremos ahogados en medio de nuestros resentimientos y la destrucción que termina desatando. Todo esto no deja sino dolor. La palabra de este domingo nos da la oportunidad para volver a oír la voz del Papa, que en Villavicencio, ustedes recuerdan eso tan emocionante que pasó en Villavicencio. El testimonio de Pastora Mira, de Luz Dari, de Juan Carlos, entre otras víctimas y victimarios, palabras que no me gustan, seres humanos que por alguna razón terminaron en un lado o en el otro, pero al fin y al cabo todos, como decía el Papa, de alguna manera, culpables o no, todos somos víctimas.
Y a veces también todos podemos ser victimarios. ¿Cómo nos tocó el alma? Yo decía aquel día, me entrevistaban en algunos medios de comunicación y decía que levante la mano el que no se haya sentido tocado hasta el fondo del alma, escuchando todo aquello y viendo el rostro conmovido del Papa, ¿verdad?, que recogía esos testimonios para iluminarnos. Escuchemos de nuevo las palabras del Papa. No tengan temor a pedir y a ofrecer perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Que el Señor de los milagros, con su expresión de amor crucificado, nos ayude también en nuestro Cali, en nuestro Valle del Cauca, a ser todos nosotros hombres y mujeres que buscan reconciliarse, encontrarse y perdonar. Que así sea. Amén.